y va a ser de los versículos 1 al 15. ¿Lo tienes, Miguel? Gálatas 5 del 1 al 15. Algo está pasando por ahí. Muy bien, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículos del 1 al 15. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra y aprender de ella. Pedimos, Señor, porque hables a nuestra vida, que tú, Señor, te manifiestes en cada uno de nosotros. Y por favor, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que no salgamos de aquí vacíos, sino llenos de ti, llenos de tu amor, llenos de tu esperanza. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema que vamos a tratar es la libertad de Cristo sirve por amor. La libertad de Cristo sirve por amor. Y eso es lo que creo que podemos resumir de este pasaje. Y obviamente habla de muchos temas, o de varios temas aquí dentro de este pasaje, que entiendo es un poquito largo, pero creo que si podemos sacar una enseñanza es esta. Si somos libres en Cristo, lo que nos motive a servir será su amor. Y dicho así, parece que fuera fácil, pero luego nosotros nos preguntamos, primero, ¿realmente nosotros nos servimos unos a los otros? ¿Tenemos un corazón de siervos? ¿Tenemos un corazón dispuesto a hacer el bien a los demás? En nuestro hogar, ¿estamos dispuestos a servir? ¿Estamos dispuestos a servir en la iglesia? ¿Estamos dispuestos a servir en el trabajo? ¿Estamos dispuestos a servir a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres? ¿Hay ese corazón, esa actitud en nosotros?
O por el contrario, esto no es más que una teoría. Porque a veces hablamos y decimos palabras bonitas. Por ejemplo, decimos libertad. ¿Qué es la libertad? Cuando estamos esclavizados a tantos patrones de mala conducta, cuando estamos esclavizados a lo que hemos aprendido de pequeños que estaba mal, pero no nos queremos desprender de ello y estamos atados a eso. Cuando estamos esclavizados al odio, cuando estamos esclavizados también a las costumbres. Y ojo, hay costumbres que tenemos que son buenas, pero hay muchas costumbres que tenemos que son malas, son negativas, perjudiciales, pero ahí las arrastramos. Entonces a veces hablamos palabras bonitas, hablamos de libres. En Cristo soy libre, en Cristo yo sirvo y sirvo porque amo. Pero muchas veces nuestro corazón no tiene nada de amor. A veces estamos llenos de legalismo. A veces somos más justicieros, buscamos más ser justicieros que buscar la justicia. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, está un poco viendo la actitud de aquellos que se supone están trayendo soluciones a una iglesia que ha conocido a Cristo. Y las soluciones que le están, se supone, trayendo a la iglesia, en realidad son ataduras para ellos tener el control de sus vidas. Imagínense cuando te empiezan a poner un montón de reglas, de normas, para que las cumplas. Y luego, cuando no cumples una, ya te dicen, ¿te ves? ¿Ya ves qué malo eres? Y eso es un poco lo que los judaizantes querían hacer. El Señor Jesucristo advirtió a los fariseos, porque ellos, y a los sacerdotes también, ¿no? Porque ellos ponían cargas a las personas que ellos no tocaban ni con un dedo. Y nosotros somos muy buenos para eso, para poner cargas a las personas, pero nosotros no tocarlas. ¿Por qué? Porque normalmente lo que otro hace es malo, pero lo que yo hago tiene una razón, o tiene una excusa, o un pretexto. Entonces, si queremos ser, podemos decir, duros, estrictos, lo primero que tenemos que hacer es ser estrictos con nosotros mismos. Porque queremos ser estrictos con los demás, pero nosotros vivir una vida de relax. Queremos que otros cumplan, que otros hagan, pero nosotros no queremos tocar nada. No queremos que nos toque, no queremos seriedad, no queremos compromiso, no queremos cambiar. Y ese es uno de los problemas que había aquí. Ahora bien, la libertad en Cristo sirve, y sirve por amor, la verdadera libertad. Si estamos libres en Cristo, entonces tendremos esa libertad para servir por amor y no por miedo al que me digan, por miedo a que me critiquen, por miedo a las leyes que me atan, ¿no? Ahora bien, vamos a ir poco a poco. Y miren, todos en esta vida debemos servir, y todos nosotros tenemos superiores, tenemos alguien a quien dar cuentas, todo mundo, todos tenemos que dar cuentas. En última instancia tenemos que dar cuentas a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas, pero en ese dar cuentas, entonces uno se ata a esas personas. Entonces la primera pregunta es, ¿a quién estás atado tú para darle cuentas? Cuando tú piensas en que tienes que portarte bien, que tienes que hacer las cosas bien, ¿a quién te atas? Y lo primero que quiero decirles es que necesitamos atarnos al yugo de Cristo y no al de la esclavitud. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud, en este caso, era
ellos querer cumplir con toda la ley y no poder. Decir, soy impotente. Yo quiero no pecar, pero me es imposible. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que no peque ninguna vez? No lo hay. Todos en algún momento fallamos. Y si pecamos en alguna vez, con eso ya nos hacemos merecedores de castigo por causa de la ley. Ahora, Cristo nos da la oportunidad de limpiarnos y de rescatarnos de la opresión de la ley. Pero recuerden, el uno sujetarse o ponerse bajo un yugo implica que vas a caminar bajo o junto con alguien más bajo ese mismo yugo, ¿no? Muy bien, ahora recuerdan que el Señor Jesucristo habla acerca de un yugo. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Dice, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor Jesucristo nos invita a que nosotros llevemos su yugo, el yugo suyo que lo llevemos, pero aquí en este caso dice que no te ates, no te sujetes, no te amarres, dice, al yugo de la esclavitud. ¿Y cuál es el yugo de la esclavitud? El yugo de la esclavitud es el yugo, en este caso podemos decir, de todos los reglamentos legalistas a los que uno muchas veces se sujeta, a los mandamientos de los hombres y no a los de Dios. Pero también el yugo de la esclavitud es el yugo, como les decía hace unos momentos, el yugo de vivir sin Cristo. El yugo de decir, yo por mí solo me basto y me sobro y no necesito de nadie. Porque a veces también esa es nuestra actitud. Queremos nosotros decir que no necesitamos de nadie, que somos autosuficientes y nos estamos atando al yugo del yo, del egoísmo. También nos atamos al yugo de nuestra sagacidad. Nos creemos que somos más listos que Dios. Y aquí en este caso el apóstol Pablo dice, miren, sujétense al yugo de Cristo. Átate a ese yugo. Porque en Él hay un camino recto para seguir. En Él vas a poder encontrar dirección y la fortaleza para poder vencer, para llegar a la meta que Él tiene para ti. Ahora, en el siguiente punto, el punto número 2, es este. Si te justificas por la ley, primero vemos ahí que está destacado que de nada os aprovechará Cristo. Cristo, si tú te sujetas o te justificas por la ley, Cristo no te va a aprovechar de nada. Estás obligado a cumplir la ley, te desligas de Cristo y caes de la gracia. Esas son 4 consecuencias que encontramos ahí en los versículos 2 al 4. A ver, ¿se ve? Ahí está, muy bien. De la gracia habéis quedado. Y este pasaje, les tengo que decir, es que yo no lo tengo enfrente, por eso no lo veo. Así que si me ven girando para atrás, no crean que es porque es que no quiero saber qué están viendo ustedes. A ver si yo voy a estar hablando de política y ahí va a estar hablando de religión, ¿no? Y vamos a ir diciendo, pero ¿de qué está hablando aquí el pastor? Bueno, el tema es este. Si te justificas por la ley, dice el apóstol Pablo que Cristo no te va a aprovechar de nada, que estás obligado a cumplir la ley, que te desligas de Cristo y que caes de la gracia. Y aquí este pasaje requiere que se le dé una explicación, porque aquí nos daría la impresión de que nosotros somos capaces de anular
la obra de Cristo, que nosotros somos capaces de estar en la gracia de Dios y caer de la gracia de Dios. Pero hay que ver si realmente es eso lo que el pasaje está diciendo o si está hablando de algo distinto. Y aquí una frase que es clave es la del versículo 4, donde dice: de Cristo os desligasteis, dice, los que por la ley os justificáis. Si tú te justificas por la ley, te estás desligando de Cristo. Esa es una frase que debemos tener en cuenta, que es clave para la interpretación de estos versículos. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando lee este pasaje dicen: ¿ya ves cómo la salvación sí se pierde? Es decir, tú una vez creíste en el Señor Jesucristo, pero después te fuiste, en este caso, a la ley nuevamente. Primero creías que el Señor Jesucristo era suficiente, pero después ya dijiste: no es suficiente. Pero en realidad aquí lo que está el apóstol Pablo es presentando dos formas en que las personas quieren justificarse. Están los que dicen: Cristo es suficiente ¿para qué? Para justificarme, para salvarme. O por otro lado, Cristo no es suficiente para justificarme, para ser salvo, y por eso debo circuncidarme. Y eso es lo que implicaba la circuncisión. La circuncisión no es solamente el mero acto ritual, sino que era abrazar todo un sistema de salvación por obras, de salvación por lo bueno que tú eras. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es esto: a ti se te ha presentado ser salvo por Cristo Jesús o ser salvo por las obras de la ley. Si tú te abrazas a las obras de la ley, si dices: sí, Cristo lo que hizo es muy bueno, pero yo para poder ser salvo necesito cumplir con todos estos requisitos de la ley, entonces te estás desligando de Cristo, dice. ¿Por qué? Porque estás tratando de añadirle al Señor Jesús a Moisés. Necesitas al Señor Jesús y a Moisés, y eso no puede ser. O es todo Cristo o nada, dice. Entonces esa es la idea que tenemos aquí. No es que ya has recibido la gracia de Dios, entonces caes de la gracia de Dios. Es que no llegaste a entrar o a ser partícipe de esa gracia de Dios. Esa es la implicación de esta frase que dice: los que de Cristo o los que por la ley os justificáis. Ahora bien, la gracia de Dios para todos, pero no todos la abrazan, porque mucha gente prefiere, cuando escucha del evangelio de Jesucristo, algunos lo rechazan, algunos lo mezclan con otras cosas, y eso es lo que se llama sincretismo. Dicen: sí, eso está bien, pero también quiero esto, también es necesario esto. Y por ejemplo, una de las grandes diferencias que hay en la teología, podemos decir, de las iglesias evangélicas y la iglesia católica, es la salvación por la fe sola o la salvación por la fe más obras. Y entendemos que la salvación es por la fe sola y que esa fe debe producir obras, pero esas obras que tú haces no te salvan. Esas obras que tú haces son un resultado de tu fe, son una consecuencia de que tú ya has experimentado la gracia de Dios sobre tu vida, y que esa gracia es el poder que Dios te da para servir a Dios por amor. Y ese es el título de nuestro mensaje, que servimos a Dios por amor, y por extensión deberíamos servir también al prójimo por amor. Entonces ese es lo que tenemos aquí. Si te justificas por la ley, entonces te estás metiendo en un sistema que no tiene nada que ver con el evangelio que Cristo predicó, que Cristo vino a traer. Ahora el siguiente paso, o el siguiente punto, es el número 3,
Y es esta frase: en Cristo solo vale la fe que obra por el amor. Miren los versículos 5 y 6. Sí, estamos ahí. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí ven lo que nos está diciendo? En Cristo no es tan importante lo que hagas con tu cuerpo, no son tan importantes los rituales, dice. Y cuidado, aquí cuando estoy diciendo de que lo que hagas con tu cuerpo no significa que podemos hacer lo que queramos, andar pecando y que no hay problema, no. Aquí en este caso es el sacrificio, el sufrimiento al que tú sometas al cuerpo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hacen sacrificios, castigan o flagelan, golpean su propio cuerpo porque creen que de esa manera van a ser más santos. Pero si no obran por fe, si su fe es una fe muerta, una fe que no hace nada, una fe que está vacía de amor, entonces dice, no vale nada lo que hagas. Y estaban los que se enorgullecían de decir yo soy circunciso. Eso significaba yo vengo de una ascendencia santa, que es partícipe de una promesa que se hizo a nuestro padre Abraham, y se vanagloriaban, ¿no? De decir que yo soy de esta línea, de este linaje. Y aquí el apóstol Pablo, un judío que había sido aferrado, dice, en este caso, dice, la circuncisión no es nada, dice. En otro tiempo él mataba por defender la circuncisión. Ahora dice, no es nada. Pero aquellos que también, que no se circuncidan, tampoco se crean superiores a los que se circuncidan. Porque si lo traemos a nuestros términos, a veces nosotros nos consideramos mejores que los demás. Nos enorgullecemos de nosotros ser mejores que otros. ¿Y en qué áreas? Pues especialmente, y es una pena decirlo, pero veo como hay personas de una iglesia y de otra que menosprecian a otras. ¿Por qué? Porque se creen que son más santos. Es que nosotros hablamos en lenguas y ustedes no. Si tu fe no obra por el amor, el hablar en lenguas no te sirve de nada. Pero el no hablar en lenguas tampoco te hace más cuerdo que el otro, tampoco te hace ser mejor. No, es que nosotros sí nos vestimos como hijos de Dios. Porque, claro, yo la falda la uso de tal manera, los pantalones de esta manera, y presumen, se sienten que son mejores que los demás porque se visten mejor que ellos. Porque es que nosotros sí sabemos vestirnos como buenos cristianos y menosprecian a los otros. Y hay, bueno, eso creo que es un poco lo externo, ¿no? Luego también ya espiritualmente algunos se creen que son como que son dueños de la verdad de Dios. Como que solamente en esta iglesia donde yo estoy, aquí sí entendemos bien lo que dice la Biblia y vivimos la palabra de Dios. Aquella iglesia, aquellos no, una bola de pecadores, mundanos y quién sabe cuántas cosas dicen. Ustedes no saben. Y ahí están esas críticas. Entonces está ese orgullo que hay. Y aquí el orgullo estaba los que se circuncidaban y los que no. Unos tenían orgullo por ser circuncisos y otros por ser incircuncisos. Pero aquí les dice el apóstol Pablo que en Cristo solo vale la fe que obra por el amor. Y ese es un debate, o podemos decir que es algo que nos aclara o complementa la epístola a los Gálatas y la epístola de Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago también le dice a aquellos que tienen una fe profunda, los que creen que solamente por la fe uno es salvo. Y yo creo que sí, que somos salvos por la fe. En Cristo Jesús, por supuesto. Ahora, le dice a todos aquellos que creen que son salvos por la fe, dice, tú crees que tu fe te salva, ¿verdad? Que tu creencia te salva.
Y les pone un ejemplo, dicen, los demonios también creen, dice, y tiemblan. Los demonios tienen, en ese sentido, fe, ¿no? Esa creencia que tú dices tener. Sin embargo, los demonios no se salvan. ¿Por qué? Porque ellos no obran, su fe no obra por amor. Su fe no les lleva a hacer nada. Su creencia. Y en cada uno de nosotros, si nuestra fe está muerta, si nuestra fe no es activa, es una fe, podemos decir, que descansa en la carne, que es producida por nuestros esfuerzos humanos, pero no es producida por el Espíritu de Dios obrando en ti. Porque todavía estás descansando en tus posibilidades, en tus habilidades y no en el poder de Cristo. Porque de alguna manera todavía eres tú el que está en el centro de la vida y no es Cristo el que está en el centro de tu vida. Luego, el versículo, en el punto número 4, versículos del 7 al 10. Miren cómo les dice, vosotros corríais bien, dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, dice, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y aquí el apóstol Pablo está como un poco perplejo, dice, el testimonio de ustedes ha sido un testimonio bueno. Ustedes en el principio iban bien encaminados, corrían bien, ¿no? Y bueno, cuando hablan, en la Biblia habla de algo de correr, pues yo siempre pienso en el correr, ¿no? Y dice, ustedes corrían bien. Ahora, ¿quién les estorbó? Cuando una persona corre, a veces corre sola, a veces corre acompañada. Normalmente uno correr acompañado suele motivarse más que correr solo, porque correr a veces es un poco aburrido, ¿no? Para algunos, para otros no. Ahora, si la persona con la que tú corres es una persona que tiene ánimo y quiere irse superando, ¿qué crees que va a pasar? Te va a animar, te va a motivar a que sigas superándote. Pero si tienes a una persona de los que tienes que andar arrastrándolos para que, primero para que vayan a correr contigo, ¿qué crees que va a pasar? Dice, no, si él no va, yo tampoco voy. Y luego también, cuando ya van corriendo, si quiere ir despacito y tú vas con ganas de avanzar, también dices, como si venimos juntos, ¿cómo voy a quedarme, a irme delante y lo voy a dejar detrás? Eso es ser un mal compañero, ¿no? Entonces, ya hay alguien que te está estorbando. Y dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó? Como cristianos, entendemos que la vida cristiana es una carrera de fondo, ¿no? Una carrera que no es nada más un 100 metros que lo das todo y ya te quedaste ahí. No, es una carrera en la que tienes que ir constante. Y empezaste bien. ¿Quién te ha estorbado? Dice. Como cristiano, cuando uno conoce al Señor, ¿cómo empieza? Emocionado. Todo parece resplandecer. Estás lleno de esperanza, estás lleno de confianza, estás lleno de amor, estás emocionado, porque acabas de tener una experiencia que para ti era como algo que irreal, algo de locos. Pero cuando conoces al Señor Jesucristo y te das cuenta de que Él te llena de gozo, que cambia tu percepción de la vida, que te da un enfoque para la eternidad, que te da una razón para vivir en cada momento, incluso cuando las cosas vayan mal, entonces corres bien. Buscas a Dios, oras, te alimentas de su palabra, te congregas, buscas actividades. Y eso era un poco lo que pasaba con los Gálatas. Y ustedes corrían bien, dice. Ahora la pregunta es, ¿quién les estorbó? También puede ser, ¿qué te estorbó? ¿Qué ha hecho que abandonaras tu amor? Ese primer amor.
Y uno podría decir, es que no lo he abandonado, todavía sigo aquí, todavía lo mantengo. Pero a veces uno sí que lo abandona. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que te hace que no tengas una fe viva, una esperanza viva, un gozo vivo? ¿Qué te está estorbando? A veces son las malas amistades. A veces es que nosotros cambiamos el enfoque. A veces es que nosotros queremos volver atrás porque nos engañamos creyendo que nos hemos perdido de algo bueno. ¿Qué es lo que a ti o lo que a cada uno de nosotros nos hace que en lugar de ir corriendo con ligereza y bien avanzando hacia la meta, que nos desviemos? ¿Qué te hace cojear? ¿Qué peso es el que te hace que vayas tan lento? Porque ¿saben qué? A veces vamos muy lentos, pero es por el peso que traemos en nuestra vida. A veces el peso del pecado, ya les dije, el peso de nuestras malas formas, nuestras malas costumbres, el peso de los vicios, el peso del engaño, el peso de la pereza también. ¿Qué les estorbó a ustedes? Dice. Y aquí lo que les está diciendo, que la persuasión o aquello que los ha convencido, dice, ese no viene del que les llamó. Y entendemos que el Señor Jesucristo cuando nos llama y dice, venid y escuchen mi voz, ¿no? Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, ¿y qué más? Y me siguen, dice. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, ustedes están confundiéndose. La voz que están escuchando no es la voz del que les llamó. Es una voz ajena, es una voz extraña, es una voz que te quiere desviar. No escuches a esa voz. Pero te pregunto también a ti, ¿hay alguna voz que te llama? ¿Qué te llama a ti? Para que no corras bien, para que no te mantengas en la línea. Corre, dice, pero en obediencia a la voz de aquel que te llamó. Y otro punto que creo que también es importante destacar es que la cruz de Cristo es tropiezo para quienes niegan la suficiencia de Cristo. Gálatas 5, versículos 11 y 12. Miren lo que nos dice. Y yo, dice, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y luego dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Los que los perturban eran los que decían, sí, está bien que creas en Jesús, pero no es suficiente. Está bien que creas en Cristo, pero tienes que hacer lo que yo te digo. Poniendo sus mandamientos, sus normas, a la par del Señor Jesucristo, porque ellos no creían en la suficiencia de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo aquí se toma esto tan en serio que miren las palabras que está utilizando. Recuerden que él ya les dijo que quisiera cambiar de tono y quisiera que hablarles de otra manera, pero él les tiene que hablar con fuerza. ¿Por qué? Y con firmeza, porque lo necesitan. Dice primero, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y parece ser que allí había alguien que decían, pero si estamos enseñando lo mismo que Pablo enseña. Incluso podrían haber citado algo que Pablo haya dicho antes. ¿Por qué? Porque Pablo en un momento de su vida enseñaba acerca de la circuncisión. Y Pablo aquí lo que está diciendo, sí, yo sí enseñaba lo que ellos enseñan, pero ya no enseño eso. Y por eso es que me persiguen, dice. Si yo predicase lo que ellos están predicando, yo enseñara lo que ellos están enseñando, entonces ya no me perseguiría nada, dice nadie. ¿Por qué? Porque el tropiezo de la cruz ya se habría eliminado. Porque recuerden que la cruz es tropiezo para aquellos que no quieren servir al Señor. ¿Por qué? Porque tropiezan en Cristo Jesús. Aquellos que no quieren honrar a Dios van a tropezar con Cristo. Y eso es una pena, porque tropezar con Cristo significa ser aplastado o destruido por esa piedra que
los edificadores han hecho a un lado. Ahora, hay otra cosa más en el versículo 12 que es bastante fuerte. Fíjense cómo habla con un sentido de exclamación, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Hace unos momentos leíamos, ¿no?, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, dice. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer también, dice, córtatelo y échalo fuera, porque mejor es entrar al cielo manco, cojo o sin un ojo, que tener todo tu cuerpo, dice, e irte al infierno. Y aquí el apóstol Pablo dice: ojalá se mutilasen. Y en este caso, la palabra mutilar, pues tiene que ver, hay distintas explicaciones que han querido darle a este pasaje, ¿no? Porque por un lado, mutilarse significa que te cortas a ti mismo, algún miembro de tu cuerpo. Y él dice: ojalá ellos se mutilasen. Entonces podría ser, pues ojalá ellos se cortasen, y en este caso implicaría sus partes. Y eso, según la ley, los haría como inaceptables dentro de una sinagoga o de cualquier lugar de culto. Pero también el mutilarse es cortarse de una congregación. Es decir, yo, como aquí veo que no están enseñando las cosas bien, me aparto. Dice: ojalá ellos se apartasen, se alejasen, para dejar de ser tropiezo. Entonces pueden entenderse en ambos sentidos. Pero también puede decir que implica aquello que a ellos mismos les está haciendo caer, que se lo arrancasen. Entonces, para nosotros la enseñanza que podemos tener es esta. Hay muchas veces, no siempre, partes de nuestro cuerpo que nos hacen caer, y debemos purificarlas, debemos consagrarlas a Dios. Y podemos decir que cortarse una mano se podría entender en sentido figurado, decir: Señor, esta mano me está sirviendo para destruirme, para alimentar mis malos deseos. Esta mano me la corto, en el sentido no de que me la voy a cortar y ya la tiro, sino que esta mano que está sirviendo para mi destrucción, te la ofrezco a ti, te la entrego a ti, Señor, para que deje de servir a mis propósitos egoístas y que te sirva a ti, consagrarla a ti. Tu mente, tus ojos, tus pies, tu ser, arrancarlo de ti y dárselo al Señor. No en el sentido de que yo me corto, sino que lo voy a hacer útil para ti, Señor, porque es tuyo. Y también, cuando hay en nuestra vida vicios, malas amistades, costumbres dañinas, también podemos arrancarlas de nuestra vida y decir: Señor, esto me lo voy a quitar, lo voy a hacer a un lado, porque lo único que está haciendo es dañarme y dañar a mis hermanos, y voy a ponerme al servicio de ti, a tu servicio. Implica también un cambio, dejar atrás lo que nos sirve. Ahora, la cruz de Cristo, ya les digo que es tropiezo para quienes niegan la suficiencia de Cristo. Pero ¿saben qué? Lo único que es suficiente para nosotros es Cristo en nuestra vida. Ahora, hay algo más. La libertad en Cristo no es libertinaje, sino que es amor en acción. Miren los versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieren cumplir la ley? Dice, aquí está el resumen de la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y allí está el cumplir la ley. Cristo cumple la ley porque Él ama a su prójimo como a sí mismo y se entrega por su prójimo. Se entrega incluso por sus enemigos, que éramos enemigos en un momento dado. Ahora, dice, ustedes, cada uno de nosotros, fuimos llamados a hacer o a vivir en la libertad. Pero la libertad muchas veces se entiende mal. La libertad muchas veces tiene que ver, o la gente dice, no, es que yo soy libre para hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por mis pecados. Pero la pregunta que uno se hace es esta. ¿Es esa la libertad de la que Cristo nos habla? Y en realidad estamos equivocados, porque no es esa la libertad de la que el Señor Jesús nos habla. La libertad verdadera es hacer aquello que debo. La libertad verdadera es saber ser responsable de nuestras acciones. La libertad verdadera es tener el poder para caer en el pecado. Tener el poder para romper las cadenas que te atan. La libertad verdadera es Cristo obrando en ti. No es libertinaje, sino que es amor en acción. Cuando nosotros decimos, es que yo puedo hacer lo que quiera, recuerda que todo es lícito, pero no todo te conviene. Puedo hacer lo que quiera, pero no debo hacer lo que quiera, porque no todo lo que yo quiera es correcto o agrada al Señor. Por eso cuidado con no mezclar libertad con libertinaje. Y luego el otro punto, ya para ir concluyendo, es que tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser de edificación y no de destrucción. Debemos ser de edificación y no de destrucción. Ahí está. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y las palabras que está utilizando son estas. Son las palabras, o podemos decir, es la conclusión de algo que sucede entre personas que son legalistas. Cuando nosotros nos dejamos llevar por esto sí lo hagas, eso no lo hagas, que es que, y empezamos a criticar a los otros porque él hace esto, pero él no lo hace, y empezamos a menospreciarnos los unos a los otros, a imponernos leyes los unos a los otros, pero nuestras leyes, no las leyes de Dios. Cuando una iglesia es legalista, ¿saben en qué acaba todo? En divisiones. ¿Saben en qué acaba todo? En menosprecio de los unos a los otros. ¿Sabes cuál es el diario vivir de los cristianos, incluso los cristianos que se dejan llevar por el legalismo? Morderse los unos a los otros. Siempre andan mordiéndose los unos a los otros. ¿Cómo es eso de mordiéndose? Yo no veo a nadie tirándole dentadas a otro. Se muerde uno al otro, ¿por qué? Porque nada más nos dedicamos a criticar al otro. Es una vida de constante crítica. Porque hizo esto, porque no lo hizo, porque fue, porque vino, porque compró esto, porque de todo. Y una vida así es una vida que esclaviza. Y el apóstol Pablo, aquí lo que les está diciendo, dice, mira, pero ¿saben qué dice? Si se muerden y se comen unos a otros, tengan cuidado, dice esa palabra, mirad, dice, que también los consumáis unos a otros. No se devoren, no sean fieras o no seamos fieras, buscando la destrucción de los hermanos, sino que seamos hermanos que obran. ¿Por qué? Porque en amor, porque en Cristo solo vale la fe que obra por amor. La fe que menosprecia al otro
que se cree mejor que otro, es legalismo. Cuidado, debemos ver por qué nos estamos dejando llevar. La libertad de Cristo sirve por amor. Servimos por amor. La libertad en Cristo nos desafía a mantenernos firmes en Él. Seamos de los que son firmes, de los que se mantienen firmes y no nos dejemos llevar por el destruir, por el odio, por el rencor, por el legalismo, por las leyes. Y no estoy diciendo que la ley de Dios sea mala, es buena, pero la ley de Dios lo que nos muestra es el pecado. Y la solución a nuestro pecado es Cristo Jesús. En Él, solo en Él, somos libres. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por la libertad que nos das en Cristo Jesús. Y Señor, te ruego porque si